Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor le continúe bendiciendo en esta preciosa mañana en que estamos aquí reunidos en la tercera iglesia presbiteriana en Aguadilla para alabar, para bendecir y para glorificar el nombre de nuestro Dios. Este es el día que hizo Jehová y nos gozaremos y nos alegraremos en él. Oramos, vamos a tener ahora una oración de alabanza al Señor. En el Salmo 117 dice la palabra del Señor: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad es para siempre su fidelidad. Aleluya, amén. Alabamos al Señor, oramos. Amantísimo Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, en esta mañana, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tu misericordia nos alcanza a todos, Señor. Te damos gracias porque tú nunca nos dejas ni nos desamparas. Te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque estamos aquí de manera virtual, Padre Santo, compartiendo con todos los hermanos y hermanas que nos ven tu palabra. Señor, que seas tú en medio de todo lo que se haga, de todo lo que se diga en esta mañana, que todo sea para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos en el nombre glorioso y maravilloso de Jesús. Amén. Vamos a tener el llamamiento a la adoración. Dice así la palabra del Señor. Está basado en el Salmo 4 y en 1 de Juan 3, del 1 al 7. Fíjense qué gran amor nos ha dado Dios, que se nos llama sus hijos e hijas, y lo somos. Muchas personas son las que dicen: ¿quién puede mostrarnos algún bien? Haz, Señor, que sobre tu pueblo brille la luz de tu rostro. Tú has hecho que nuestros corazones rebosen de alegría, alegría mayor que la que tienen las personas que tienen toda en abundancia. En paz nos acostamos y nos levantamos porque solo tú, Señor, nos haces vivir con confianza. Aleluya. En estos momentos tendremos una participación especial de diferentes iglesias, una participación musical, y en nuestra representación de nuestra iglesia se encuentran la hermana Norma y Mirta Rivera, y estarán entonando el cántico Por la Vía Dolorosa. En estos momentos, hermanos y hermanas, continuamos con nuestra adoración al Señor y vamos a tener nuestra confesión comunitaria de pecados. Acompáñenme desde sus hogares y vamos a repetir conmigo. La Biblia nos dice que toda persona que peca comete un acto de rebelión. Por eso venimos hoy a confesarte nuestra rebeldía. Una rebeldía que se manifiesta en que en vez de comportarnos como tus hijos e hijas, vivimos de mala crianza en mala crianza, desobedeciendo tus mandatos, dándote la espalda, negando la conexión que tenemos contigo y permitiendo que las dudas nos alejen del amor tan grande que nos tienes. Ten compasión de tu pueblo, oh Dios, y permite que nuestra relación contigo continúe fuerte, para que actuemos como personas que te conocemos, te amamos y te seguimos. Amén. Gracias sean dadas al Señor por su perdón. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, vamos a tener en esta mañana la oración de iluminación y la lectura bíblica que se encuentran en Lucas 18, del 1 al 14. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has dispuesto a un hermano para que traiga tu palabra y sea compartida con nosotros. Te damos gracias en esta mañana y te pedimos, Señor, que esa palabra tuya llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Que no solo seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
En esta hora, el hermano reverendo Leonel Martínez, pastor de la Iglesia Presbiteriana de Girardot en Colombia, tendrá a bien tener la lectura bíblica de Lucas 18, del 1 al 14 y el mensaje de la mañana. Entonces damos un saludo muy especial a nuestros hermanos de la iglesia, Tercera Iglesia Presbiteriana de la Guadilla en Puerto Rico, a el honorable consistorio que ha tenido en bien en invitarnos a compartir esta palabra. Un saludo desde la Iglesia Presbiteriana de Girardot, iglesia reformada en Colombia. Queremos saludarles y bendecirles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos habla en el día de hoy en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, los primeros 14 versículos, texto que voy a leer con la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lucas capítulo 18, los primeros 14 versículos. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni le temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor nos bendiga a través de su palabra y nos dé entendimiento al reflexionar y meditar en ella en esta hora, en el nombre de Jesús. Este capítulo 18 nos muestra 2 parábolas, las cuales están directamente relacionadas con una vida de oración. Sabemos que la oración es un medio de gracia por el cual nosotros nos podemos acercar a nuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando oramos, sin duda nos estamos acercando al Dios poderoso y misericordioso. Y la oración es ese medio de gracia, la manera de direccionar nuestro diálogo con nuestro Padre Celestial. Está tan cerca a una oración. Es tan sencillo hablar con Dios que simplemente está en reconocer que Jesucristo es nuestro Señor y elevar una oración al Dios Todopoderoso. Y estas 2 parábolas están relacionadas directamente con la oración. En la primera parábola, que están en los primeros 8 versículos, es una parábola muy conocida que se llama la viuda y el juez injusto. La razón de esta parábola está claramente enfatizado en el versículo 1, cuando dice que Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad, y quiero hacer énfasis en esta palabra, la necesidad de orar siempre, y luego agrega: y no desmayar.
Una de las cosas que más cuesta en la vida espiritual es mantener una disciplina de oración. Cuando miramos el ministerio del Señor Jesucristo, hay 3 elementos que son muy importantes resaltar de su vida y de su ministerio. 1, el Señor Jesús fue un hombre entregado a la oración. Enseñó a orar y vivió una vida de oración. Lo segundo, el Señor Jesucristo predicó el reino de los cielos. Su vida de oración se manifestó también en la proclamación del reino de Dios. Y tercero, el Señor se identificó con las necesidades del hombre, se identificó con las necesidades del ser humano, con los pobres muy particularmente. Y este texto empieza hablando sobre la importancia de orar y no desmayar. Y permítame hacer aquí una primera interpretación del texto para nuestro tiempo. Vivimos en afanes, es un mundo de muchos afanes, de muchas preocupaciones, de muchas necesidades inclusive, donde de una u otra manera el hombre está en su agenda atareado de miles de cosas para hacer. Ahora, el resto de la parábola, de la primera parábola de la viuda y el juez injusto, muestra un contexto de dificultad y de adversidad. Está por un lado una viuda que en el contexto hebreo generalmente era un signo de debilidad, de no tener quien le socorra, de no tener respaldo. De hecho, la viuda y los huérfanos hacían parte como de esa legión o estado de la comunidad que merecía especial atención. Los pobres, la viuda y los huérfanos. Entonces, una viuda representa en este caso particular a una persona sin amparo, sin fortaleza, sin quien le defienda. Pero por otro lado, habla de un juez, y a este juez el Señor, al mencionarlo, habla de un juez, y es un juez que no tiene temor ni a Dios ni a los hombres, así lo presenta el texto. El texto dice que era un juez que no respetaba, ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Así lo dice el versículo 2. Y la pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿qué significado tiene el contexto de la oración con una viuda, con el contexto de desamparada, de necesitada, y un juez que es implacable y que no tiene temor de Dios y no respeta a los hombres? Entonces podríamos mirar aquí en el versículo 2 un contexto de adversidad en medio de la realidad que se vive. Contextos de adversidad. La vida cristiana, el desarrollar una vida cristiana, el vivir una vida cristiana, muchas veces nos va a enfocar en situaciones de adversidad, donde pareciera que lo que está a nuestro alrededor no lo pudiéramos resolver fácilmente. Pareciera que las cosas que nos están sucediendo no tienen una respuesta pronto. Yo no sé si en este día usted estará pasando momentos de dificultad, de adversidad. No sé si mis hermanos allá en la Aguadilla, en Puerto Rico, están pasando alguna necesidad en este tiempo, viviendo alguna dificultad, y tal vez esa viuda que representa a la persona que necesita que se le haga justicia, y ese juez injusto y que no teme a Dios, no sé si lo pudiéramos ver como un obstáculo, pero de una u otra manera esta parábola nos quiere centrar en un contexto de adversidad y de dificultad, pero con el énfasis de la oración, una oración disciplinada. Luego el versículo 3 dice que también en aquella ciudad había una viuda, la cual venía a él, y aquí viene algo interesante para resaltar. Dice el versículo 3, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y el versículo 4 dice: y él, el juez, no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y lo que nos podemos ver inherentemente a la lectura del texto es que la viuda fue constante en su clamor. La viuda fue constante en el ir y pedirle al Señor, en este caso al juez, que le hiciera justicia. El clamor constante, el orar constantemente, el pedirle a Dios sin que se agote la fe.
el estar constantemente dependiendo de Dios, no mirando los resultados de la oración, sino la confianza puesta en el Señor. Y yo siento decirles esto de manera especial. Muchas veces empezamos a orar y por no ver los resultados pronto tendemos a cansarnos. Muchas veces empezamos a orar y como no una respuesta inmediata, entonces pensamos que no vale la pena seguir orando y volvemos nuestras espaldas o queremos cargar nuestras propias cargas y hacer nuestra propia justicia. Pero esta viuda nos muestra en esta parábola del Señor una importante disciplina de la constancia, el orar esperando y confiando. Siempre cuando oro por alguien o estamos orando por alguien, digo, seguimos orando y confiando. Orar y confiar. La oración me debe llevar implícitamente a un grado de confianza. Y ese grado de confianza no está en los cambios que se van a ver externamente, sino en la convicción interna que nosotros tenemos de saber que el Señor siempre nos va a responder, no por la justicia nuestra, sino por la misericordia de nuestro Señor. Entonces, en el desarrollo del texto, en el desarrollo de esta lectura, nos encontramos a una viuda constante en la oración, que va constantemente a este juez a pedir que se le haga justicia, constantemente reclamando justicia, constantemente orando por justicia. Y encontramos a un juez que la constancia de esta viuda le hace moverse a hacer justicia. El versículo 5 presenta lo que el juez piensa en sí. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo continuo me agote la paciencia. Hasta ahí está el texto. Y en el versículo 6 el Señor Jesucristo, explicando la parábola, dice: oí lo que dijo el juez. ¿Y acaso ahora empieza el Señor a interpretar la parábola? Ahora empieza el Señor a dar respuesta a la parábola. Y note lo que dice el versículo 7. Hay una pregunta en el versículo 7 que quisiera que la leyéramos y al mismo tiempo la trajéramos a nuestra vida. ¿Qué dice el versículo 7? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y tome esas dos preguntas en el contexto de la parábola. Y la primera pregunta dice: ¿será que Dios no hará justicia a sus escogidos? A los que Él llamó, a los que Él predestinó por su gracia. ¿Será que el Señor no va a responderle a esos escogidos? Y agrega la primera pregunta: a los que claman, a los que lo buscan de día y de noche. Quizás ese día y noche hay que leerlo desde la importancia del clamor. Hay que leerlo desde la necesidad de la búsqueda. Hay que leerlo desde la prioridad de la búsqueda, de la necesidad marcada de la búsqueda. Ese versículo nos está hablando de ese siervo, de esa sierva, de ese hijo de Dios que constantemente en su corazón tiene una comunión con Dios, pero que al mismo tiempo clama esperando ver la mano de Dios obrando, no en la presión de su oración, sino en el tiempo de su misericordia. Ahora yo creo que tome esto para su vida. Su oración traerá el mover de Dios en los tiempos de misericordia del Señor para su vida, para su familia. Dios traerá, su oración no es en vano. Su oración tiene una respuesta y una promesa a la luz de las Escrituras. Su oración tiene una palabra clara que determina nuestro andar y que determina nuestro caminar. Y la segunda pregunta del versículo 7 es: ¿se tardará en responderles? La tardanza a la respuesta a nuestra oración nos puede precipitar rápidamente a tomar nuestras propias decisiones. La tardanza a veces nos motiva a actuar en nosotros mismos.
Recuerda aquella historia del Antiguo Testamento cuando el profeta Samuel le dice a Saúl: espérame para ofrecer sacrificio. Está la antesala del comienzo de una guerra entre Israel y los filisteos. Y Saúl precipitadamente toma la decisión de ofrecer holocausto, porque él considera que Samuel se ha tardado mucho en venir y él decide ofrecer el holocausto. Y cuando el profeta Samuel ve lo que ha hecho, le dice: locamente has actuado. A veces la tardanza nos lleva a pensar que lo mejor es actuar en nosotros mismos. Pero fíjese lo que dice el versículo 8, que es la respuesta del Señor a sus preguntas. Os digo que pronto les hará justicia. Pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y mire la pregunta: ¿hallará fe en la tierra? ¿Encontrará fe el Señor en la tierra? Es un versículo que nos habla de la venida del Señor. Podríamos ubicarlo en lo que nosotros llamamos la escatología bíblica. Es un versículo que habla del fin. La pregunta es: cuando el Señor nos responde tan rápidamente como nosotros quisiéramos, ¿podemos mantener nuestra fe viva? Cuando la respuesta no se da rápidamente, ¿podemos continuar con nuestra fe viva, esperante y expectante en el Señor? ¿O las circunstancias modifican nuestra esperanza y la tardanza desanima nuestra fe? ¿Podría usted pensar que si Dios nos responde la oración inmediatamente frente a una petición de sanidad, o la provisión de un trabajo, o el salir de alguna deuda que tuviéramos, o la necesidad del cambio de un hijo que se ha desviado por caminos equivocados, y nuestra oración que la hacemos con lágrimas tal vez delante del Señor y fundamentados en el texto bíblico como nosotros lo hacemos, y no vemos respuesta? Es quizás esa una razón para perder nuestra fe y no confiar más en el Señor. Preguntas que salen del texto al leerlo. Y la respuesta debe estar en nuestro corazón, por supuesto. La respuesta debe tener algo en nuestro interior, y esa respuesta tiene que ser obvia. Nuestras oraciones no dependen de las circunstancias. Nuestra fidelidad al Señor no depende del bien o del mal que nos suceda. Nuestra esperanza en el Dios que responde no está bajo la presión de nuestro tiempo o de los problemas que estuviéramos viviendo. Por el contrario, nuestra esperanza y confianza está en que Dios, el Dios soberano, tiene el control de todas las cosas, y Él se glorificará y se manifestará en su gracia cuando fuere el momento oportuno. Así que, mis hermanas y hermanos, de algo podemos estar completamente seguros: es que nuestras oraciones en el tiempo de Dios y bajo la voluntad del Señor tienen respuesta en el propósito de Dios para nuestra vida. Y quiero hacer énfasis en lo que acabo de mencionar. Nuestras oraciones fundamentadas en el Señor, en el tiempo de Dios, tendrán respuesta del Señor en el propósito de Dios para nuestra vida. No en el propósito que yo quiero, no en lo que yo anhelo, sino en lo que Dios ha determinado hacer en nuestras vidas. Y esa oración tiene que ser direccionada en ese contexto de comprender que Dios quiere siempre lo mejor, y lo mejor que tiene Dios para nosotros no es igual a lo que nosotros pensamos que debe ser así. La segunda parábola, que está del versículo 9 al versículo 14, nos habla entonces de la esencia de una oración genuina que trae respuesta y que es escuchada por Dios. Si en la primera parábola nos habla de una viuda que clama a un juez que es injusto, pero su perseverancia, oído bien, logra que las puertas se abran, la segunda parábola nos habla de la oración que es justificada ante el Padre. Y el ejemplo de esta parábola está en un introductorio. Así, el introductorio del versículo 1 es sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El introductorio de la segunda parábola, en el versículo 9, nos habla de los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros.
Tome esta introducción del versículo 9 como un ejemplo de una oración justificada. El propósito de esta parábola, según la introducción, es hablarle a aquellos que se creen mejores que otros. Y por considerarse en que son mejores que otros, piensan que a ellos Dios les escucha más que a los otros. Cuán equivocados somos cuando creemos que somos mejores que los demás. Cuán equivocado es cuando creemos que nosotros mismos tenemos más capacidades o mejores méritos para ser escuchados por el Señor. ¿Qué dice la segunda parábola? 2 hombres, versículo 10, subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Ya nos presenta dos personas en un contexto social. Por un lado, los fariseos representaban precisamente la religión pura, los iluminados, los que tenían una observancia muy clara y muy profunda acerca de lo que era una vida de observación a la ley. Eso es los fariseos. Pero ¿quiénes eran los publicanos? Eran considerados aquellos que eran, como decía Fabio Josefo, pulgas que chupaban la sangre del pueblo. Eran considerados unos vendepatrias, por así decirlo. Eran considerados unos corruptos, porque al cobrar los impuestos sobrecargaban al pueblo porque de ellos sacaban sus ganancias. Y este pasaje nos va a mostrar ese contexto. La oración de un religioso fariseo y la oración de un publicano considerado indigno inclusive de venir al templo. Pero aquí está algo que es importante resaltar de esta historia. El versículo 11 muestra la actitud del fariseo, del religioso. Dice el versículo 11, oraba puesto en pie, y el texto afirma, oraba consigo mismo de esta manera. El fariseo, su tiempo de oración era un tiempo de alabanza para él. Era un tiempo para elogiarse, era un tiempo para reconocerse él mismo, para valorarse a sí mismo. Era un tiempo donde él se consideraba más digno que los demás y por ende su oración estaba centrada en él y no en Dios. ¿Y qué decía en su oración? Versículo 11. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Un poco arrogante seguramente al empezar a leer el texto. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Cómo eran para él los otros hombres? Ladrones, injustos, adúlteros, y luego señala al que está tal vez orando cerca, o por lo menos que lo está viendo, ni como este publicano. Se considera mejor que los demás, se considera más digno. Pero por otro lado considera que sus prácticas religiosas lo hacen más puro. Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana. Y en su mayordomía era sencillamente fiel. Doy diezmo de todo lo que gano. Cuando usted mira esta manera que el fariseo se presenta, si usted lo mira humanamente diría que es un hombre fiel. Tiene las calidades y cualidades de un buen cristiano. Pero cuando miramos la actitud de su corazón, encontramos que en el corazón de este fariseo no está centrada su ruina espiritual, no está centrado en reconocer su pobreza y su pecado, sino que se considera que es buena gente y mejor que los demás. Curiosamente, desde una teología propia, una teología reformada, presbiteriana, el hombre debe reconocer su ruina espiritual para poder ver la riqueza del amor de Dios. Cuando el hombre no reconoce su ruina espiritual, cuando el hombre no acepta que por herencia y por su condición caída es pecador y se ve a sí mismo como alguien justo, bueno, de mérito, de honra, no va a ver la necesidad de Cristo. Y esto nos debe llevar a pensar cuál es nuestra actitud frente a la búsqueda de Dios.
¿Cuál es nuestra actitud frente a la disposición de nuestro corazón delante del Señor? Porque este fariseo, como ya lo he mencionado, se alaba a sí mismo. Pero el versículo 13 muestra la oración del publicano. Nos presenta la oración del publicano, comparada con la del fariseo. ¿Qué dice el publicano? Mas el publicano, estando lejos, no se acercaba mucho tal vez al altar, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, no se atrevía a mirar hacia el cielo, sino que se golpeaba el pecho, dice el texto, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El versículo 13 registra en pocas palabras lo que el publicano resalta y lo que el Señor quiere resaltar en esta parábola. El Señor Jesús en esta parábola coloca en este publicano a un hombre que sencillamente se presenta ante Dios reconociendo su ruina, su pecado, su miseria, reconociendo que no es digno de Dios. Y esto nos debe llevar a nosotros a estar constantemente reconociéndolo. Por algo en nuestro culto hay un tiempo para nuestra confesión de pecados. El olvidarnos que somos pecadores es el comienzo de nuestra ruina espiritual. En una sociedad que todos los días se ama a sí misma y pierde el concepto del temor a Dios porque no reconoce que falta al Señor. En una sociedad donde el pecado golpea de tal manera las estructuras de la familia, las estructuras de la iglesia, la estructura de una sociedad justa, porque no se reconoce el pecado, porque no se reconoce nuestra miseria espiritual. Y este texto resalta en palabras del Señor Jesús el valor de reconocer nuestra limitación. Los cristianos reconocemos nuestra limitación. Reconocemos que necesitamos del Señor. Necesitamos y lo reconocemos a través de nuestras oraciones y de nuestro clamor a nuestro Padre Celestial. Lo reconocemos porque lo hemos vivido y lo estamos viviendo en nuestro caminar diario. Dice el versículo 14 con el cual concluimos: Os digo que hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Fue más efectiva la oración del publicano que la del fariseo. Aunque ciertamente la oración del fariseo estaba llena de elogios en sí mismo, no reconoció su limitación. Pero la oración del publicano es la oración de un hombre que reconoce la necesidad de tener a Cristo en su corazón. Que nuestras oraciones, que nuestro clamor, que nuestra búsqueda, que nuestra dependencia en el Señor jamás olvide que nosotros necesitamos reconocerlo. Que nuestra oración nunca se centre en nosotros, sino que nuestra oración reconozca al Todopoderoso. Por eso dice el Señor: os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabras que el Señor constantemente está refiriendo en los evangelios y que nos invita a recordar que bajo ninguna circunstancia, ni usted ni yo podemos pensar que somos más que los demás. Que el Señor nos ayude a comprender esto. Que el Señor nos ayude a entenderlo y ponerlo en práctica en nuestro diario caminar para de esta manera vivir para el Señor. A manera de conclusión de las dos parábolas podemos llegar a la siguiente conclusión. Primero, debemos ser perseverantes en la oración. No limitarnos ante los obstáculos, sino clamar al Señor con la seguridad que Dios, como un buen Padre, a través de su Hijo Jesucristo, será solícito a responder
el clamor que viene de nuestros labios, porque Él escucha la oración de su pueblo. Pero en segundo lugar, que nuestras oraciones nunca vayan a estar centradas en nosotros. Que nuestras oraciones jamás estén pensando en lo que yo me merezco porque creo, sino que nuestra oración siempre tenga en cuenta nuestra necesidad de Dios. Cuando usted y yo reconocemos que necesitamos del Señor, cuando usted y yo reconocemos que solo Dios nos da la fuerza para crecer y caminar en Él, vamos a ser personas bendecidas. Si eso lo tenemos en nuestro corazón, seremos bendecidos. Dios nos ayude a vivir una vida de oración, una vida de entrega, de constancia en el clamor a Dios. Pero Dios nos guarde de pensar que somos merecedores y reclamarle a Dios algo sin antes reconocer nuestra limitación por causa del pecado. Hermanos de la Tercera Iglesia Presbiteriana de la Aguadilla en Puerto Rico, el Señor nos dice en este pasaje: sigamos orando, sigamos creyendo, sigamos clamando, pero a la vez sigamos reconociendo nuestra limitación delante de Él. Dios bendiga nuestras vidas, Dios bendiga a nuestros hermanos en la Aguadilla y Dios derrame abundantes bendiciones sobre sus vidas. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Le damos gracias al Señor por ese hermoso mensaje, con tan hermosas palabras, y que ha sido tan edificante para el pueblo de Dios en esta mañana, y que ha sido traído por el reverendo Leonel Martínez. Gracias sean dadas al Señor, y que el Señor lo continúe bendiciendo y bendiciendo su iglesia allá en Colombia. Ahora, hermanos y hermanas, tendremos una participación especial musical que será interpretada por nuestra hermana Levi Rivera. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
ahora, hermanos y hermanas, adoremos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a orar en esta mañana, hermanos y hermanas, por las ofrendas. Y decimos así y hablamos con Dios. Señor y Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana, por cada uno de ellos, Señor, por lo que tú has dispuesto en sus corazones compartir, Padre Santo, tu ofrenda, Señor. Que esas ofrendas sean bendecidas y que sean usadas para el engrandecimiento de tu obra aquí en la tierra. Te lo pedimos en el nombre maravilloso y glorioso de Jesús, para quien sea todo honor y toda gloria por siempre. Amén. Ahora, hermanos y hermanos, vamos a tener la oración por el pueblo. Si usted tiene alguna situación personal, ore, póngala delante del Señor y estaremos orando por los enfermos, por esta pandemia que nos arropa, por todas las situaciones personales que cada uno de nosotros podamos tener. La ponemos ahora delante de la presencia del Señor y oramos. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por permitirnos compartir en esta mañana. Gracias te damos, Señor, porque tú siempre nos escuchas. Gracias, Señor, por tantas oraciones contestadas a cada uno de nosotros y nosotras. Te pedimos esta hora, Señor, por los enfermos. Tú sabes, Señor, la situación que hay mundial de esta pandemia. Ten misericordia, Señor. Sé tú con cada uno de nosotros. La presentamos delante de tu presencia, Señor. Que seas tú, Padre, poniendo tu mano sobre todas las cosas que pasan en este mundo. Sabemos y confiamos, Señor, que tú nunca nos dejas, que tú nunca nos desamparas, que tú siempre estás presente en nuestras vidas, Señor. Aleluya, santo, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, por tu pueblo, alrededor de todo el mundo, Señor, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza en ti, Señor, que esté en nuestros corazones dispuestos a seguirte, a bendecirte y a obedecerte cada día de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y ahora, hermanos y hermanas, que la paz del Señor que sobreabunde sobre cada una de nuestras vidas, de las vidas de sus familiares. Recuerden siempre orar y que la paz del Señor los acompañe. Le damos gracias al Señor por este día. La gloria sea siempre dada a Dios. Amén.